16 de febrero de 1923. Valle de los Reyes. El mundo entero contuvo la respiración cuando los arqueólogos abrieron la tumba del faraón Tutankamón. Este descubrimiento revolucionó la ciencia histórica y lanzó una verdadera edad de oro de la egiptología. Docenas de expediciones se dirigieron a Egipto. Entre ellas estaba el equipo de Hamilton M. Wright, quien lideró un proyecto a gran escala para despejar la meseta de Giza. 10 años de trabajo meticuloso. Y en 1935 encontraron algo que la ciencia oficial habría preferido nunca conocer. Esto es lo que el propio Wright informó. Descubrimos un túnel subterráneo utilizado por los antiguos egipcios hace 5.000 años. Corre debajo del camino que conecta la segunda pirámide y la Esfinge. Desde el túnel, excavamos pozos de más de 38 metros de profundidad, con cámaras espaciosas y habitaciones laterales. Esto no es ficción. Esta es una cita de un informe oficial. Los principales periódicos y revistas académicas de todo el mundo escribieron sobre este descubrimiento. Y de repente, ese mismo año 1935, las autoridades egipcias impusieron un apagón informativo completo sobre cualquier mención de túneles subterráneos en Egipto. La historia desapareció, como por orden. ¿Qué asustó tanto a las autoridades que decidieron silenciar este descubrimiento? ¿Y por qué un túnel visto por docenas de investigadores dejó de existir oficialmente de repente? Hoy abrimos este caso, y lo que encontremos te hará pensar no sobre el pasado de Egipto, sino sobre lo que nos están ocultando ahora mismo. Bienvenidos. Comencemos con lo que ya se sabía hace 2500 años. Siglo V a.C. Heródoto, el padre de la historia, visita Egipto. Un sacerdote local lo guía por lugares secretos. En sus escritos, Heródoto informa: cerca del lugar donde termina el laberinto, hay una pirámide con figuras de animales en su base. Un pasaje subterráneo conduce a ella, y me dijeron que estas cámaras subterráneas la conectan con las pirámides de Menfis. Menfis, que menciona Heródoto, es lo que hoy llamamos la meseta de Giza. Pasan 800 años. El filósofo sirio Jámblico escribe sobre un sistema de túneles subterráneos, cuya entrada se encuentra directamente en el cuerpo de la Esfinge. Sus palabras son notablemente precisas. En el vientre de la Esfinge se tallaron galerías que conducen a la parte subterránea de la Gran Pirámide. Estas galerías estaban tan hábilmente entrecruzadas que sin un guía, uno inevitablemente regresa al punto de entrada. Dos fuentes independientes, separadas por 8 siglos. Ambas describen lo mismo. Esto ya no es una leyenda, es un hecho histórico que la ciencia oficial prefiere ignorar. Pero la declaración más increíble sobre este tema no la hizo un historiador ni un filósofo. La hizo un hombre llamado el Profeta Durmiente. Edgar Cayce. Nacido en 1877. Un psíquico estadounidense que hacía predicciones en estado de trance, todas taquigrafiadas junto a su cama. Predijo el colapso del mercado de valores de 1929. Las muertes de 2 presidentes estadounidenses en el cargo, el ascenso y caída de Hitler, el colapso de la Unión Soviética, y que el 44º presidente de Estados Unidos sería negro. Lo último que predijo fue su propia muerte. El 1 de enero de 1945 anunció que sería enterrado en 4 días. 3 días después, murió de un derrame cerebral. Y esto es lo que dijo sobre la Esfinge en 1932, 3 años antes del descubrimiento de Hamilton Wright. Bajo las patas delanteras de la Esfinge se encuentra un salón de registros, un repositorio que contiene la verdadera historia de la humanidad, documentos sobre la Atlántida y una crónica completa de una civilización desaparecida. Los científicos lo abrirán en la década de 1990, en perfecta preservación, como una cápsula del tiempo,
También afirmó que la Esfinge no tiene 4.500 años, sino alrededor de 12.000. Lo que hay detrás de esto, lo descubriremos ahora mismo. La historia oficial de la Esfinge es así. Fue construida por el faraón Kefren alrededor del 2500 a.C. como guardián de la Gran Pirámide, la tumba de su padre Keops. Todo es lógico, excepto por una cosa. No se encontró ni una sola momia en la Gran Pirámide, ni el propio Keops, ni nadie más. Una tumba sin cadáver. Sigamos adelante. El argumento principal de los partidarios de la versión oficial es que el rostro de la Esfinge supuestamente se asemeja al rostro de Kefren, pero basta con mirar atentamente ambas imágenes para ver. Son dos personas completamente diferentes. El indicador clave es el ángulo desde la comisura de los labios hasta la comisura del ojo. En el rostro de la Esfinge es casi el doble que en Kefren. Esto no es una opinión subjetiva. Esto es geometría. También existe la estela del inventario, una inscripción de piedra encontrada por un arqueólogo francés en la década de 1850. Registra que el faraón Keops dio órdenes de reparar la Esfinge después de un rayo. Pero espera, Keops es el padre de Kefren. Según la cronología oficial, murió antes de que la Esfinge supuestamente fuera construida. ¿Entonces el padre reparó lo que su hijo aún no había construido? Toda la historia oficial de la Esfinge se basa en evidencias que en el mejor de los casos son circunstanciales. Y en el peor, la contradicen directamente. Pero el verdadero golpe a la versión oficial no lo dio un historiador, lo dio un geólogo. En 1991, Robert Schoch, de la Universidad de Boston, realizó estudios sísmicos alrededor de la Esfinge. Lo que vio fue tan inesperado que NBC hizo un documental de 1 hora sobre ello, El misterio de la Esfinge, visto por más de 30 millones de personas. Schoch estudió los patrones de erosión en las paredes del recinto de la Esfinge. La conclusión fue inequívoca. El carácter del deterioro de la piedra no tiene nada en común con la erosión eólica o de arena. Ante él estaba una imagen clásica de erosión hídrica, surcos verticales profundos que se forman solo cuando corrientes de agua de lluvia fluyen durante siglos por caliza expuesta. ¿Cómo es esto posible si el Sahara ha estado aquí durante los últimos 5000 años? Solo hay una respuesta. La Esfinge fue construida cuando Egipto aún no era un desierto. Y eso es al menos del 9000 al 10500 a.C. ¿Un intento de explicar esto por las inundaciones del Nilo? Schoch también desmontó eso. El agua de inundación desde abajo deja una huella geológica completamente diferente. Aquí, solo lluvia desde arriba. John Anthony West describió cómo mostró una fotografía del recinto de la Esfinge con la cabeza cubierta a un geólogo de Oxford, específicamente para eliminar el sesgo. El geólogo respondió instantáneamente: indudablemente erosión hídrica. Cuando se quitó la máscara, el geólogo simplemente se quedó mirando la fotografía en silencio. Nadie pudo refutar esto públicamente. Hace 12.000 años, si creemos a la ciencia oficial, la gente vivía en pequeños grupos de cazadores-recolectores, tribus primitivas incapaces de construir nada. Y sin embargo, alguien en este momento talló de un monolito sólido de caliza la estatua más grande del planeta. Volvamos a la investigación de Schoch y West. La erosión hídrica no fue su único hallazgo. Durante las mediciones sísmicas, los instrumentos detectaron algo más. Se descubrió una cavidad debajo de la pata delantera izquierda de la Esfinge. Grande. Del tamaño de una habitación. West fue directo. No estábamos buscando estructuras bajo la Esfinge. Estaba estudiando cambios mineralógicos en el suelo. Pero encontramos estructuras. Y lo más importante, encontramos una cámara debajo de la pata izquierda. Una cámara debajo de la pata izquierda. Exactamente el lugar del que habló Edgar Cayce en 1932.
exactamente donde Jámblico describió la entrada a las galerías hace 12 siglos. ¿Demasiadas coincidencias? ¿O todo esto apunta al mismo lugar? Cuando se hicieron públicos los resultados de la investigación, ocurrió algo notable. Las autoridades egipcias prohibieron inmediatamente a West y Schoch continuar su trabajo. Completamente. Para siempre. El hombre que logró esta prohibición fue el Dr. Zahi Hawass, el ministro oficial de Antigüedades y guardián principal de lo que se nos permite saber sobre el antiguo Egipto. Su reacción a los hallazgos de los científicos estadounidenses, cito textualmente, "Ilucinaciones americanas". Eso es todo. Sin contraargumentos, sin datos. Solo alucinaciones. Un año después de la prohibición, en 1996, el gobierno egipcio aprueba un nuevo proyecto de excavación alrededor de la Esfinge con un presupuesto de $10 millones. Dirigido personalmente por Hawass, entra en túneles bajo la Esfinge, ni una palabra sobre alucinaciones. Ni siquiera Indiana Jones podría soñar con estar aquí. Estamos dentro de la Esfinge, en este túnel. Nadie sabe qué hay aquí dentro, pero lo revelaremos por primera vez. ¿Y qué se reveló? 2 años después, Hawass cierra repentinamente el proyecto y declara con la misma inflexibilidad: no hay absolutamente nada bajo la Esfinge. Nada. Va aún más lejos, negando la existencia misma de aberturas que conducen al interior del monumento, aunque estas aberturas están documentadas y son claramente visibles. Un agujero en la parte superior de la cabeza, taponado con concreto. Una abertura en la parte posterior donde el propio Hawass mira en video. Losas entre las patas delanteras cubiertas con tablas modernas. Cuando le preguntan sobre estos pozos, responde: ya miramos, no hay nada. Probablemente es un pozo excavado por cazadores de tesoros. Piensa en esto: 38 metros de profundidad. Cámaras laterales espaciosas. Un pozo inútil de ladrones. ¿Te parece convincente? Durante muchos años, el principal contraargumento a cualquier afirmación sobre una fecha más antigua para la Esfinge fue uno. Si existía una civilización avanzada entonces, ¿dónde están sus rastros? Muéstranos otros monumentos. Muéstranos algo además de la Esfinge. Y en 1994, este argumento se desmoronó, porque en Turquía encontraron Göbekli Tepe. Al principio, un pastor confundió este lugar con un cementerio medieval cuando tropezó con piedras extrañas que sobresalían del suelo en una colina. Pero cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó las excavaciones, se dio cuenta. Ante él estaba el complejo megalítico más grande del mundo. Estructuras circulares sostenidas por pilares de piedra monolíticos que pesan de 7 a 10 toneladas cada uno, de 6 metros de altura. Muchos pilares se encuentran uno encima del otro. Y todo esto, según los resultados de datación por radiocarbono, fue construido hace unos 12.000 años. Esto significa Göbekli Tepe es 6.000 años más antiguo que la antigua Sumeria. Más antiguo que la invención de la escritura. 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Es el monumento megalítico conocido más antiguo de la Tierra. Y fue erigido precisamente en la era a la que la geología de Schoch fecha la Esfinge. Pero eso no es todo. Imágenes tridimensionales de animales están talladas en los pilares de piedra con asombrosa precisión y detalle. En un periodo cuando, según la versión oficial, la forma más avanzada de arte eran los dibujos en las paredes de las cuevas. Muchos pilares, aparentemente, representan personas estilizadas con rostros en la parte superior. Similitud inquietante. ¿Dónde más hemos visto un cuerpo de animal con cabeza humana? Si pudieron crear Göbekli Tepe, pudieron crear la Esfinge. Göbekli Tepe se convirtió en la evidencia principal que prueba. Hace 12.000 años existía en la Tierra una civilización avanzada capaz de erigir estructuras monumentales de piedra. Las fechas de construcción de ambos objetos
coinciden, y ambas corresponden precisamente al final de la última edad de hielo. Ese mismo periodo que Platón indicó como la fecha de la destrucción de la Atlántida. La palabra Atlántida hace que muchos sonrían escépticamente. Pero antes de cerrar este tema, responde: ¿de dónde vino esta historia? La única fuente primaria es el filósofo griego Platón. Describió la Atlántida como una civilización altamente desarrollada que existió 9000 años antes de su tiempo. Platón nunca dijo que fuera un mito. Hizo referencia directa a una fuente específica. Conversaciones con un sacerdote egipcio que le contó la historia al legislador griego Solón. Cuando Solón contó al sacerdote la historia de los griegos, inundación, destrucción, renacimiento, el sacerdote se rió y luego explicó: en la larga historia del mundo ha habido muchas catástrofes y la tierra se ha repoblado muchas veces. Ustedes, los griegos, recuerdan solo la última inundación, pero nosotros tenemos registros de las anteriores. Registros. Los mismos registros que Kayse llamó el contenido del salón de registros bajo la Esfinge. Varias fuentes independientes, separadas por milenios, describen el mismo repositorio. Pero hay otra capa. El investigador Robert Bauval descubrió algo que volcó todo el concepto de la fecha de la Esfinge. Usando el método de astronomía precesional, calculando el movimiento retrógrado del eje de la Tierra durante un ciclo de 26.000 años, calculó qué constelación se elevaba en el horizonte oriental el día del equinoccio de primavera en diferentes eras. La respuesta es asombrosa. En el 10.500 a.C., Leo se encontraba sobre el horizonte de Giza en el punto de salida del sol. La Esfinge, con cuerpo de león y mirada dirigida precisamente hacia el este, mira directamente al lugar donde en esa era, el día del equinoccio, se elevaba su constelación. Las 3 pirámides de Giza reproducen con precisión la posición de las estrellas del cinturón de Orión en ese mismo año, 10.500 antes de Cristo. 10.500 antes de Cristo. Otra vez esta fecha. La misma fecha que Schoch. La misma fecha que Kayse. La misma fecha que Platón indicó para la Atlántida. La misma fecha del final de la Edad de Hielo. La misma fecha de Göbekli Tepe. Esto ya no es una coincidencia. Es una señal. La única pregunta es si estamos listos para aceptarla. 15 de abril de 2015. Zahi Hawass es invitado a un debate académico con Graham Hancock, autor de Las huellas de los dioses. Las reglas son simples. Cada uno habla durante 1 hora sin interrupción. Luego preguntas del público. Hawass aceptó con una condición. Él habla segundo. Pero incluso antes de que comenzara el evento, vio en la presentación de Hancock una fotografía de Robert Bauval, el investigador que fechó la Esfinge por las estrellas. Eso fue suficiente. Según Hancock, Hawass comenzó a gritar y emitió un ultimátum. Si mencionas a Bauval, aunque sea una vez, me voy. El debate finalmente procedió, pero sin discusión conjunta. El clímax vino durante las preguntas del público. Una mujer, sin conocer el escándalo entre bastidores, preguntó tranquilamente a Hawass: ¿cómo se siente acerca de los descubrimientos en Göbekli Tepe? Hawass fingió no haber oído hablar de ello nunca. Cuando Hancock intentó explicar, Hawass dijo algo revelador: no lo creo y, en mi opinión. ¿Desde cuándo la ciencia se basa en opiniones? Luego declaró que no cree en el radar de penetración terrestre, el mismo radar que él mismo usó en toda su investigación de la Esfinge. El hombre estaba nervioso, secándose el sudor, retirándose al fondo de la sala. Una pregunta del público y la argumentación del ministro de Antigüedades colapsó completamente. Hawass es solo uno en una larga cadena. La historia del ocultamiento de información sobre la Esfinge abarca casi 200 años. Ya,
en la década de 1830, ingenieros franceses que investigaban el área alrededor de la Esfinge recién despejada descubrieron una entrada subterránea. Pronto se les acercaron personas y los obligaron a detener la investigación para siempre. Hoy, si visitas la Esfinge, notarás algo extraño. El suelo a su alrededor es principalmente roca expuesta. En todas partes, excepto en un lugar. Directamente entre las dos patas delanteras, se colocan tablas de madera en el suelo. Debajo de ellas, losas. Yacen exactamente al nivel del suelo circundante, lo que significa que no eran parte de la escultura y no tienen función decorativa. Claramente fueron colocadas allí específicamente a cierta profundidad para cubrir algo debajo. Estas losas aparecieron aquí en el siglo XIX, justo después de que se despejara la Esfinge. Encima de ellas, en nuestros tiempos, agregaron tarima de madera, como si fuera otra capa de ocultamiento. Míralo de otra manera. Si esto fuera simplemente una sección de suelo sólido, no estaría cubierto. Si no hubiera nada allí, ¿para qué la tarima de madera? ¿Por qué se ha cambiado y mantenido durante casi 200 años? Un trabajador egipcio presente durante las excavaciones de finales de la década de 1990 describió precisamente este lugar. Un descenso a un pozo, un corredor, una habitación con tallados diferentes a cualquier jeroglífico conocido. Algo más antiguo, algo diferente. Agrega a esto las aberturas documentadas, el agujero en la parte superior de la cabeza de la Esfinge sellado con concreto, la abertura en la parte posterior que el propio Hawass grabó en video, las losas entre las patas, 3 puntos de acceso separados, todos cerrados, todos oficialmente negados, en un monumento en el que, según la versión oficial, no hay absolutamente nada. Juntémoslo todo. Heródoto en el siglo V a.C. describió túneles subterráneos bajo Giza. Jámblico 800 años después informó sobre una entrada a ellos a través del cuerpo de la Esfinge. La estela del inventario testifica que la Esfinge existía antes de Keops. En 1935, Hamilton Wright descubrió extensas cámaras subterráneas y la historia fue inmediatamente clasificada. En 1991, Robert Schoch demostró geológicamente que la Esfinge fue creada hace al menos 12.000 años. Ese mismo año se detectó una cámara subterránea debajo de la pata izquierda. En 1994, Göbekli Tepe demostró la existencia de una civilización avanzada en esa era. Robert Bauval calculó la alineación estelar para el 10.500 a.C. Y Edgar Cayce, en 1932, décadas antes de todo esto, describió con precisión el salón de registros bajo las patas delanteras de la Esfinge. Esto no es una cadena de evidencia. Son docenas de fuentes independientes, cada una apareciendo en su propio tiempo, de sus propios portadores, a través de sus propios métodos, y todas apuntan a un lugar. Bajo la pata delantera izquierda de la Esfinge yace una cámara. ¿Qué hay en ella? No lo sabemos. Pero que existe ya no está científicamente en duda. La pregunta es diferente. ¿Qué sucedió hace 12.000 años? ¿Por qué todas las grandes civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, los mayas, China, surgieron aproximadamente al mismo tiempo, con conocimientos sorprendentemente similares, sin un periodo arqueológicamente documentado de acumulación de experiencia? ¿Y si los sacerdotes egipcios tenían razón? La Tierra ha sobrevivido a muchas inundaciones, muchas civilizaciones, y ellos, los egipcios, ¿guardan registros de las anteriores? ¿Y si esa losa entre las patas de la Esfinge es la tapa de un archivo que contiene respuestas a la pregunta principal? ¿Quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? La Esfinge ha estado mirando hacia el este durante 12.000 años. Ha sobrevivido al ascenso y caída de todos los imperios que conocemos. Guarda silencio. Pero los datos, sísmicos, geológicos, astronómicos, históricos, hablan por ella. Y dicen una cosa: hay una puerta allí,
y todavía no se nos ha permitido abrirla. ¿Qué piensas? ¿Por qué durante casi 2 siglos las autoridades han cerrado sistemáticamente el acceso a este lugar? ¿Qué es tan aterrador descubrir en el salón de registros si existe? Escribe en los comentarios. Comparte este video con alguien que creas que está listo para hacer las preguntas correctas. Y si quieres continuar siguiendo la evidencia a donde la ciencia oficial se niega a ir, suscríbete, porque la Esfinge está lejos de ser el último misterio que nos están ocultando. Apenas estamos comenzando.